Padre Cristo, hermanos, tengan todos en esta noche, en esta tarde, ¿verdad? Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Nuevamente, me disculpo, ¿verdad? Por habernos conectado un poquito tarde, ¿verdad? Solamente estábamos asegurando de que todo estuviera bien. El día de hoy, pues, gracias le doy a Dios por esta oportunidad, como le digo. A pesar de que han sido situaciones y tiempos difíciles, pues nos ha mantenido con vida hasta este momento. Su paz y su gracia ha estado firme y fiel, ¿verdad?, hacia todos nosotros. Espero que Dios esté bendiciéndole en lo que usted está haciendo en esta hora, ¿verdad? Y pues que Él sea guiándole. El día de hoy vamos a estar meditando en una palabra muy especial, ¿verdad?, que el Señor me dio específicamente para todos nosotros, y pues una palabra que viene de parte de su corazón. Estaba hablando, recuerdo, con unos antiguos vecinos, y pues le decía de que Dios, cuando me da un mensaje, hablando personalmente, ¿verdad?, cuando Él me da un mensaje, yo no tengo un día o una hora en específico, ¿verdad?, de cuando voy a tener el mensaje. Simplemente espero la voz de Él, ¿verdad?, que venga directamente de su corazón, porque bien podría yo preparar el mensaje, o bien podría hacerlo, ¿verdad?, como de una manera profesional, pero me gusta más hacerlo de una manera vocacional, es decir, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él quiere o tiene preparado para usted. Y pues este mensaje, ¿verdad?, surgió apenas hasta ayer. Dios me habló ayer, ¿verdad?, y me dio el título nada más, tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Y a través de este título me llevó, ¿verdad?, acerca, o más bien a través de la historia de un personaje muy peculiar de la Biblia, ¿verdad?, que poco hemos escuchado de él, ¿verdad?, pero no creo que no se ha estudiado de manera tan profunda, ¿verdad? Pero Él nos ha enseñado algo muy especial. Y pues vamos a pasar al mensaje sin antes, vamos a orar primeramente, ¿verdad? Señor Jesús del cielo, gracias, Padre, porque Tú estás el día de hoy, Señor, permitiéndonos este nuevo momento, esta nueva oportunidad para poder, Señor, aprender más de Tu palabra, Señor, para poder, Señor, escudriñar, Señor, las Escrituras, y así entrar en un momento de aprendizaje, en un momento donde Tú seas hablando, seas conmoviendo y enseñando nuestros corazones y a nuestras mentes lo que Tú quieres que aprendamos el día de hoy, Señor. Seas Tú sobre todas las cosas, Señor, tomando el control y dirigiéndonos. Bendice a todas las personas que verán, que están viendo y que van a ser parte, Señor, de esta enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar a estudiar y leer un texto que me gusta bastante. Creo que la mayoría de las personas ya lo conocen. Está en Josué 1:9. Y pues creo que es un texto bastante conocido por todos, que dice, no, ni siquiera lo vamos a leer, sino que lo vamos a tratar de recordar. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. ¿A quién le estaba hablando específicamente, Señor? A Josué, ¿verdad? Y pues quiero comenzar diciendo una frase, más bien una expresión que me encontré en la internet, ¿verdad? Esta expresión es de un autor, no recuerdo su nombre, pero sí escribió esta expresión y dice así: podemos soñar grandes cosas para nosotros y quienes dependan de nosotros, en la medida que sea, pero la realidad es que no podemos vivir de sueños solamente. En algún momento deberemos hacer realidad cada sueño y llevarlos a cabo. Entonces, ¿por qué me gustó esto? Porque es verdad, todas las personas tenemos sueños, todos nosotros tenemos metas, ¿verdad? Aquello que desde niño lo añorábamos, lo decíamos: quiero ser tal cosa, quiero ser, vamos a poner lo que se pone en un kinder, ¿verdad?, en preescolar: quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser, qué sé yo, presidente, quiero ser alcalde, quiero ser
miles de cosas, ¿verdad? Que los niños sueñan un astronauta, un piloto y diversas, científico, matemático, profesor, conductor y las miles de cosas que un niño sueña desde pequeño, ¿verdad? Pero esto en esa edad es simplemente un sueño, algo que añoramos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, algo que vivía en nuestra mente y jugábamos a ser el policía que queríamos hacer, jugábamos a ser el músico que queríamos ser, jugábamos a ser el pastor que queríamos ser, jugábamos, en fin, en todos esos roles que nosotros desde niños añorábamos. En el ingeniero civil, en el arquitecto, nosotros jugábamos, ¿verdad? Porque era el sueño que estaba en nuestra mente. Pero un día llegó ese momento en que esos sueños se tendrían que volver realidad. Y esta es la historia, ¿verdad? De un hombre que su nombre era Oseas. La Biblia lo enseña que él se llamaba Oseas y era hijo de un hombre llamado Nun. La Biblia muestra Oseas, hijo de Nun. Entonces, pero pasó algo, ¿verdad?, que cambió la vida de este hombre por completo, ¿verdad? Se encontró con alguien llamado Moisés, quien le cambió el nombre, ¿verdad? Yo no quiero entrar en muchos detalles, pero sí quiero recalcar esto. Le cambió el nombre de Oseas a Josué. ¿Y qué significa Josué? Según, ¿verdad?, la Biblia, o según estudiosos también, Josué significa Yahvé es salvación, es decir, Jehová es salvación. Entonces Moisés le dio un nombre a Oseas que tenía un significado muy importante. Yahvé es salvación, es decir, lo destinó, ¿verdad?, que a través de él esta palabra, esta frase se cumpliera, ¿verdad? Entonces vemos que ¿quién era Josué? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 24, el versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer quién era Josué. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquí tenemos la primera cita, ¿verdad? Y vamos a leer otra cita acerca de quién era Josué en el mismo libro de Éxodo, capítulo 33, el versículo 11. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia. En el versículo 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Quién era Josué entonces? Según lo que hemos leído, era un servidor, un sirviente de Moisés. Es decir, era el que andaba detrás de Moisés. Si Moisés hacía cualquier cosa, necesitaba algo, quien estaba presente era Josué. Recuerda que antes se llamaba Oseas, pero Josué obtuvo un nombre de Moisés. Es decir, tal vez no le tomaba mucha importancia a esto, pero anteriormente, cuando se cambiaba el nombre, también te cambiaba la vida. Es decir, ya no era Oseas, era Josué, quien iba a tener un propósito estipulado por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Josué? Era un servidor, un sirviente. Prácticamente él obedecía a todo lo que Moisés decía. Entonces andaba detrás de Moisés y era la sombra de Moisés. Es decir, Josué estaba en lo oculto, mientras que Moisés estaba haciendo todas las cosas que Dios le mandaba. Ahí andaba Josué detrás. En ese momento, a lo mejor Josué en su mente soñaba con ser algún día como Moisés. Pero Josué, ahorita, en ese momento, aunque soñaba, aunque se miraba como Moisés, ¿verdad?, ordenándole al mar rojo: ábrete, al extender la vara, al tocar la peña, ¿verdad?, que se salga agua dulce, y en fin, al venir resplandeciente, ¿verdad?, después de haber hablado con Dios en el monte Sinaí. Y vemos, ¿verdad?, que Josué se soñaba ser un Moisés, ser un líder tan especial, pero ahora era un servidor.
Es decir, a lo mejor él lo miraba lejos, miraba que no había tal vez ninguna oportunidad, porque se encontraba un Moisés que andaba de la mano de Dios completamente, que Dios le dio autoridad y hablaba directamente con Dios. Y él estaba en la sombra, detrás de Moisés, estaba en oculto, ¿verdad? Sirviendo a Moisés. Entonces vemos que Josué comenzó desde lo más bajo, desde abajo, siendo un servidor, ¿verdad? Sirviendo a Moisés, siendo su asistente personal. Aquellas personas que hacen varias cosas, que andan haciendo casi todas las tareas, pero quien se lleva la mayor parte o el mayor reconocimiento es el que tiene el puesto oficial. En este caso era Moisés. A lo mejor Josué andaba ahí haciendo varias cosas en el tabernáculo. Decía la palabra que llamo que no se apartaba del tabernáculo. Es decir, Josué estaba ahí presente y estaba haciendo algunas tareas, pero quien se llevaba el reconocimiento ante el pueblo, ¿quién era? Moisés. Entonces era el tiempo de Moisés, no era el tiempo de Josué. Y Josué entendió eso, pero aún así él siguió ahí, ¿verdad? Dice que no se apartaba por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Él estaba en el tabernáculo, lo que significaba que estaba aún bajo el servicio de Moisés, ¿verdad? Entonces ahí estaba sirviéndole a Moisés. Y vemos que también Josué fue uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra que Dios había prometido. ¿A quién? A los hijos de Israel. Es decir, recuerden que esa tierra fue prometida desde que estaba Abraham, desde que fue escogido Abraham. Dios le prometió esa tierra y vemos que esa promesa pasó en generación, ¿verdad? A Isaac, a Jacob y luego a los 12 patriarcas, ¿verdad? Que entraron a Egipto, y ahí aún se escuchaba entre ellos mismos, añoraban, ¿verdad? Llegar a la tierra prometida, escuchaban la promesa que había estado desde su padre Abraham, y de generación en generación viene Moisés, los libera, y Dios ya prometiendo, diciéndole, van a entrar a la tierra. Vemos que había todavía esa promesa, ¿verdad? Y entonces para entrar a la tierra prometida tenían que hacer un plan. Porque recuerden que iban a enfrentar diferentes tipos de naciones, diferentes tipos hablando así, de lugares, de personas, ¿verdad? De tribus. Entonces tenían que enfrentarse a ellos. Pero tenían que hacer un plan, tenían que ver quiénes eran, ¿verdad? Cómo estaban, más que todo distribuidos, organizados, a ver a qué tierra o qué terreno se iba a enfrentar. Entonces vemos que se envían los 12 espías. Dentro de esos 12 espías resaltan dos personas, quienes Josué, el hijo de Nun, y también Caleb, ¿verdad? Un hombre muy especial en la Biblia también que resalta. Entonces Josué era uno de los 12 espías que fueron allá. Entonces vemos que Josué, a pesar de la situación que se encontró, al reconocer la tierra, es decir, miraron que habían gigantes, habían descendientes de gigantes, gente muy alta con un buen potencial físico, gente de guerra. Las naciones eran naciones perversas. Miraron que era gente que estaba preparado, que estaba organizado para la guerra, gente que se escuchaba decir que eran atroces. También miraron, ¿verdad?, que era la leche que fluía la tierra que fluía leche y miel, que era la tierra que Dios había prometido, donde realmente iba a haber una bendición espectacular en lo que eran las cosechas, todo lo que habían soñado. Entonces, pero ellos miraron las dos partes, y fueron los dos los que decían más bien, o los que se enfocaron en la promesa y en los resultados positivos que conllevaría escuchar a Dios y seguirlo. Entonces solamente dos resaltan, ¿verdad? Josué, de quien estamos hablando, y Caleb, ¿verdad? Hoy no vamos a tocar a Caleb. Caleb también tiene algo que enseñarnos muy especial. Pero vemos que Josué, al reconocer, ¿verdad?, la tierra, miró lo malo, miró lo bueno, y ya se enfocó en lo bueno, porque Dios había prometido lo bueno, y lo malo iba a estar ahí, ¿verdad? Lo negativo iba a estar ahí, pero había escuchado, se había penetrado en su corazón esas promesas de su Dios, que venía desde su padre Abraham, y él sabía que Dios iba a hacer algo, que Dios había prometido y que Dios iba a cumplir. Vamos a leer Números capítulo 14, versículo del 6, ¿verdad?, al 9. Vamos a ver qué nos dice el número
14. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Se arrancaron sus vestidos, se enojaron al escuchar que el pueblo de Israel, dice, estaba refunfuñando, estaba hablando en contra de Dios, diciéndole que para qué lo habían traído ahí, que mejor no fueran a pelear, que lo iba a entregar en manos de esa gente. Y entonces ellos, de escuchar, ¿verdad?, lo que estaba diciendo el pueblo, se enojaron y rascaron sus vestidos en manera de enojo. Se sintieron insultados por lo que estaban diciendo el pueblo de Israel. Y vemos, ¿verdad?, lo que dicen Josué y Caleb, la confianza que había puesto Josué, al igual que Caleb, en Dios. Entonces vemos que Josué, cuando Moisés, quiero repetir, le cambió el nombre de Oseas a Josué, le dio un significado muy especial, ¿verdad? Ese significado que creo, ¿verdad?, le cambió la vida, y vemos que su fe era increíble. Y pues fue apartado por Dios para ser el sucesor de Moisés. Y tenemos prueba de ello, ¿verdad? Vamos a leer Números capítulo 27, versículo 18 al 21. Escuchen lo que dice el número 17, capítulo del 18 al 21. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él. Gloria al Señor. Vemos, ¿verdad?, que Dios lo escogió. Le dijo a Moisés: apártame a Josué, dale tu bendición, dale de tu dale de tu porción una doble porción, pon tu dignidad sobre él, dale autoridad, que el pueblo lo conozca. Y le dice: y por la voz de él entrarán y saldrán. Es decir, le está dando autoridad ya a Josué. Lo escojo, va a ser tu sucesor. Vamos a leer también el libro de Deuteronomios, capítulo 31, el versículo 23. Vamos a ver lo que dice acá, ¿verdad? Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Vemos, ¿verdad?, que aquí Jehová está directamente tratando con Josué. Esfuérzate. Tú vas a ser el que va a llevar a este pueblo a la tierra prometida, a la cual yo le prometí que los iba a meter, ¿verdad?, que era la promesa. Y no te preocupes, solamente esfuérzate. Entonces vemos que les dar otro versículo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, el mismo libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 21, el versículo 28, Deuteronomio capítulo 31, versículo 3, versículo 14, el 23 que leímos, y Deuteronomio capítulo 34, el versículo 9 muestran que Dios escogió a Josué. Hay varias pruebas en la Biblia que Dios directamente dijo: Josué va a ser el sucesor, ¿verdad? Yo he mirado, digo, hay espíritu en él, es decir, hay pasión en él.
veo que Él está apasionado por mí. Veo que en Él hay ese amor, Moisés, que vos me mostraste una vez. Igual en Él lo hay. Entonces miró eso en Josué y lo escogió, ¿verdad? Y Josué fue fiel a Dios y por tal razón Él le engrandeció. Es decir, Dios engrandeció a Josué porque él fue fiel, él fue humilde. Recuerden que ¿quién era Josué? Era simplemente el servidor ¿de quién? De Moisés. Nunca reconfundió, nunca le dijo a Dios: yo soy fiel, yo te he servido, mira lo que he hecho, ¿y por qué aún sigo tras la sombra de Moisés? No, él siempre fue fiel, perseveró, ahí estuvo, luchó por su sueño. Recuerde que él a lo mejor añoraba ser el gran líder como era Moisés. Recuerde que él era prácticamente un discípulo de Moisés, estaba detrás de todo lo que Moisés hacía. Moisés lo instruía, escuchaba la voz de Moisés. Entonces a lo mejor él se soñaba alguna vez poder tal vez llegar a ser como Moisés era, tal vez tener un cargo similar a lo que Moisés tenía. Pero él, a pesar de esos sueños, siempre puso por primer lugar a Dios, y sus sueños fueron a un lado, lo puso a un lado y puso en primer lugar a Dios, obedeciendo a su líder, obedeciendo, ¿verdad?, su autoridad, escuchando la voz de Dios, y por eso Dios lo engrandeció. Y vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 3, el versículo 7. Vamos a ver lo que dice este libro. Dice: Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando Jehová estuvo con Moisés, ahí estaba Josué también. Ya lo leímos, que dice que Moisés hablaba cara a cara y después volvía. ¿Y quién estaba? Estaba Josué. Después que Moisés volvía a hablar con Dios, estaba Josué. Y Josué estaba en el tabernáculo y no se apartaba, sin ninguna duda. ¿Estaba Dios con Moisés? Sí. ¿Estaba Dios con Josué? También. Pero esa era la época, era el tiempo de Moisés. Y aquí Jehová viene a reafirmar, dijo: y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Voy a decirle a este pueblo que entienda que ahora eres tú. ¿Pero por qué? ¿Fue fiel Josué? Sí, fue fiel Josué. ¿Escuchó la voz de Dios? Claro. ¿Siguió todos los pasos de Moisés? Probablemente sí lo siguió. Sí escuchó a Moisés. ¿Por qué? Moisés estaba en contacto con Dios. Por ende, Moisés escuchaba la voz de Dios. Moisés era fiel a Dios. Entonces, cuando Moisés hablaba a Josué, porque Dios ya le había dicho lo que quería hacer con Josué, y Josué escuchaba a Moisés, entonces escuchaba a Dios, porque era la palabra que venía de Dios a través de Moisés para Josué. Como cuando dijo: apártame a Josué y dale tu espíritu, y apásame a José que tiene espíritu, dale tu dignidad, muéstrale a la congregación que lo respeten. Entonces Josué, hubo un inicio que obedecía, un inicio que era simplemente un servidor, que estaba detrás de la sombra de Moisés, que nadie lo reconocía, que nadie miraba que él a lo mejor podría ser un líder, ¿verdad? Que solamente lo miraban como el servidor, como el que hacía, ¿verdad?, lo que Moisés le decía, como aquel que era simplemente un ayudante. Entonces, pero él fue fiel, siguió obedeciendo a aquel que lo había llamado, que era Dios. Entonces, ¿fue Josué fiel? Sí, fue fiel Josué. Y por su fidelidad, ¿verdad?, hacia Dios, por ver más allá de todo a Dios, entonces Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él lo introdujo. Y vemos en la última cita que vamos a leer el día de hoy, Josué 11:16, ¿verdad? Esta cita nos muestra que Dios cumplió su promesa a través de Josué, ¿verdad?, al pueblo de Israel. En Josué capítulo 11, versículo 16 dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Entonces dice el 17: desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad,
en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos notar? Josué, por su perseverancia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Él fue fiel. ¿Qué es lo que hizo Josué? Que tal vez Caleb o las demás personas, los 12 que fueron allá, porque dicen que los 12 solo sobrevivieron Josué y Caleb, los dos fueron fieles, pero Josué dio su mejor esfuerzo, hizo su mejor esfuerzo. Ante todas las cosas, si Moisés lo mandaba, Josué, mira, anda a decirle al sacerdote Eleazar que vamos a hacer mañana la celebración en vez de las 11 a las 12, por favor, pues, ¿a dónde está? Se encuentra allá en la tribu de Benjamín, a 15 kilómetros, a lo mejor ahí anda haciendo algunos mandados. No refunfuñó, claro que sí, Moisés, ya vuelvo. Se fue, tal vez una hora de camino, 2 horas y volvía. Josué, que no hay agua ya para lavar los utensilios que se utilizaron. ¿Vas a traer? Sí, ahí voy. Josué, que falta una candelita para la noche. ¿Vas a comprar la venta? Sí. Josué, que mira, que hay que visitar a tal hermanito. Josué, que necesitamos hacer tal cosa. Ahí iba Josué. Entonces era el servidor de Moisés. Ahí estaba pendiente de lo que Moisés decía. Estaba pendiente de todo lo que Moisés hacía. Por ende, aparte de ser servidor, ¿qué es lo que hizo Josué? Aprender. Aprendió a ver la fidelidad que había de Moisés, la compasión que había de Moisés. Recuerde que Moisés no entró a la tierra prometida porque se compadeció del pueblo, ¿verdad? Y en fin, unas cosas que hizo ahí Moisés por el pueblo, cuando Dios le dijo, apártate de este pueblo. Y Moisés no lo hizo y oraba por el pueblo, rogaba por el pueblo, y por el pueblo hizo muchas cosas, y entonces no pudo entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no te toca a ti, y verdad, y se le fue dado en este caso la misión a Josué. Ahí estaba Josué en todo, y un día se cumplió su sueño. ¿Pero por qué? Porque él puso primeramente el sueño de Dios y luego el sueño de él. Él dio su mejor esfuerzo, lo mejor que tenía, así como Abel, lo mejor que tenía, así como Abraham, lo mejor que tenía, así como José, así como Moisés, lo mejor que tenía, lo dio para Dios. El mejor esfuerzo, lo mejor de él, se lo dio para Dios. No se enfocó en lo que él quería, no se enfocó en lo que tal vez él necesitaba. Se enfocó en lo que el Dios de su juventud, el Dios de sus padres, el Dios de sus ancestros, el Dios de su pueblo, le decía, le ordenaba. Entonces su mejor esfuerzo, él lo dio y obtuvo frutos. Y llegó a ser aquel líder que fue sucesor de uno de los líderes, de los pastores que muestra la Biblia, más poderosos, compasivos y al mismo tiempo guerrero, hombre leal a Dios. Fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Que renunció a todo, dio de todo. Moisés lo dio todo. Recuerden que llegó a ser, ¿verdad?, uno de los candidatos probablemente a ser faraón. Estaba dentro de la realeza, ¿verdad?, de Egipto. Entonces, pero lo dejó todo. ¿Por qué? Le dio todo a Dios. Reconoció a Dios primero. Entonces, igual Josué. A lo mejor Josué tenía otras oportunidades. A lo mejor Josué tenía oportunidades para ser organizador o para obtener un mejor trabajo, ¿verdad?, con su padre, con su familia. Pero él no, él decidió enfocarse en el servicio al tabernáculo, en seguir a Moisés, en el servicio, servir a aquel que estaba puesto por Dios, y no ser envidioso de lo que él tenía. Al contrario, desearle lo mejor, servirle para que le fuera bien. ¿Servirle para qué? Para que luego todo eso que estaba ocurriendo le vendría de beneficio al pueblo de él, al pueblo donde Dios lo había dejado, ¿verdad? Y entonces vemos que Josué, su enfoque era ese. Y Dios lo recompensa, lo engrandece y le dice, así como estuve con Moisés,
estaré contigo. Este pueblo lo va a saber, que así como estuve con él, también estoy contigo. Y le dijo Josué 1:9, mira que te mando y que te esfuerces y sea valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que tú vayas. Y vemos que Josué, después que fue, verdad, ya ordenado por Dios para ser el líder que llevaría al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, vemos que Josué abre al río Jordán. Se abrió como Moisés abrió, verdad, el mar. Vemos que Josué no hubo había, dice, la muralla de Jericó. ¿Y cómo? No tiraron piedra al muro. No, nada, simplemente adoraron a Dios. Porque Josué escuchó a su Dios. No, dile que den 7 vueltas, que toquen las trompetas, que toquen los shofares y que den un grito de guerra. Josué no cuestionó a Dios, pero ¿no crees que si hacemos eso, abran las puertas y nos liquiden? ¿No crees que cuando comencemos a dar la vuelta y tocar las trompetas se den cuenta que somos nosotros, suelten a los mejores de sus hombres y nos liquiden? No, él dice, si Dios lo dice, hagámoslo, porque Dios es fiel al cumplir sus promesas. Y tenemos, hay muchos ejemplos en la Biblia, de la misma manera que dejaron todo, dieron su mejor esfuerzo. Fueron hombres que lo entregaron todo como Josué. Y Dios lo recompensó a todos ellos, ¿verdad? Hombres que dieron lo mejor de ellos. Vemos a Eliseo. Eliseo dice que se encontraba arando cuando pasó Elías, ¿verdad? Y le dejó caer el manto. Y Eliseo no le dijo, ojalá, mira, tengo estos bueyes, déjame irlo a vender primero y déjame ver qué hago. Y no, dice que agarró, mató a los bueyes, hizo un asado, ¿verdad? Un asado como aquí en Nicaragua, bien rico, con el yugo que estaba usando para los bueyes. Dice que hizo el asado, lo sirvió para leña, se lo repartió al pueblo y se fue con Elías. Lo dejó todo. Dejó atrás su trabajo, dejó atrás su familia, dejó atrás sus amigos, dejó atrás todo. Y dio lo mejor de sí. ¿Para quién? Para su creador. Para Dios. No le pusieron una pistola a Eliseo. No le dijeron, mira, pues estás obligado, 1 y 2. No lo encontraron como un holgazán. Estaba trabajando. Era un hombre trabajador, un hombre que a lo mejor soñaba, qué sé yo, tenía sueños de tener tal vez una empresa, de tener un negocio en ese tiempo. A lo mejor podría haber sido el jefe de todos los sembradores, de los aradores que andaban ahí. Pero a él no le importó, lo dejó todo. Igual que José, hijo de Jacob, el menor de sus hermanos. Dios le da grandes sueños. Miramos lo que le pasó, fue llevado cautivo a Egipto. Sus hermanos lo querían matar. Aún así le creyó a Dios. Vino la mujer, estuvo en la casa de Potifar. La mujer de Potifar quería, ¿verdad?, hacerle sanganadas. Él se negó. La mujer de Potifar lo llevaron preso, ¿verdad? Le levantó una mentira. Y en fin, vemos que luego de eso, aún ahí, creyendo en Dios, confiando en Dios, a lo mejor no sabía qué es lo que estaba pasando, pero estaba dando lo mejor de él, siéndole leal a Dios. Y entonces vemos que de la cárcel, ahí él interpreta 2 sueños, a un panadero y un copero, ¿verdad? Se cumplen los sueños y Dios lo pone a ser un líder en la nación de Egipto. A ser aquel que salvó no solo a la nación de Egipto, sino a las naciones, a los pueblos cercanos de una sequía eminente que había en ese tiempo. Tenemos ejemplos como David, el menor de sus hermanos, uno que fue menospreciado por sus hermanos, incluso menospreciado por Samuel. Samuel no pensaba ni siquiera que David iba a ser ungido por rey, solo miró aquello, la estatura, ¿verdad? Miró el parecer que tenían, un parecer de guerra, hombres de guerra, y a cada uno, este es, nunca se imaginó que David iba a ser. David respetó a Saúl. Escúcheme bien, Saúl era el rey puesto por Samuel, ¿verdad? Por Dios. Samuel lo ungió por rey, y vemos que Dios, ¿verdad?, también lo dejó que fuera rey. Tenía instrucciones, Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desecha como rey, y ya
cuando sigue siendo rey, Saúl ya no está bajo la cobertura de Dios, sino que está bajo su propia cobertura. Es decir, Saúl ya no era un rey respetado por Dios, ya no estaba bajo la autoridad de Dios. Y aún así, David lo respeta, le respetó la vida muchas veces, lo respetó, nunca le faltó el respeto, aun cuando ya David había sido ungido por rey, de parte de Dios había sido ordenado ya, pero él respetó al rey anterior. Escuchamos la historia de David, ¿verdad? Vemos lo que pasó cuando mató al gigante, y vemos que Dios llegó a decir: David es conforme mi corazón. David era conforme al corazón de Jehová. Eso refleja la Biblia. Y muchos ejemplos que podemos seguir. Los discípulos del Señor dejaron su rey, dejaron todo por el Señor. Podemos encontrar también, no solamente esto en la Biblia, lo podemos encontrar inclusive en el mundo secular. Tenemos muchas personas que también dieron su mejor esfuerzo, inclusive no fueron para Dios, fueron para sí mismos, y esto les fue de gran beneficio. Como quien, una presentadora, ¿verdad? Estadounidense, Oprah Winfrey. Muchos conocen a Oprah. Pobre también, salió de la pobreza, salió de un mundo donde su madre era madre soltera. Tenemos que era periodista, presentadora, productora y actriz, ¿verdad? Tenemos a Arnold Schwarzenegger. ¿Quién es Arnold Schwarzenegger? También una persona que venía de Austria. Este personaje, ¿verdad? Sufrió la hambruna de una guerra. Había todo tipo de dificultades, pero él dio su mayor esfuerzo. Actor ahora, empresario e incluso fue gobernador del estado de California. Tenemos a Leonardo DiCaprio, también salido de verdad de una de las ciudades de Estados Unidos donde había tipo de drogas, asaltos, y en esa ciudad había pobreza. Él salió de esa ciudad. Todas estas personas trabajaron duro para poder salir adelante, y vemos ahora que es un actor, productor de cine. Y el último que lo va a poner es Howard Schultz. ¿Quién es Howard Schultz? Este fue un personaje que llegó a ser CEO de Starbucks, una compañía de café a nivel mundial, ¿verdad? Muy reconocida. Y Howard comenzó también, su familia era pobre, ¿verdad? Y él a lucha de trabajo, tenía un trabajo y estudiando, y así hasta que llegó a ser, ¿verdad? Llegó a la parte de Starbucks, y hizo que esa compañía creciera. Y como la hizo crecer, llegó a ser el CEO. Y luego Starbucks, luego Howard, de ser CEO o ser presidente de Starbucks, renunció y tendría propuesto, ¿verdad?, ahora ser candidato para elecciones de presidencia de los Estados Unidos. Entonces vemos que estas personas, usted la puede investigar luego, ¿verdad?, cómo fueron su vida. Yo no le puedo dar mayor detalle por motivo de tiempo, pero sí personas que salieron de la pobreza porque dieron su mayor esfuerzo, porque ellos dieron lo mejor de sí. Entonces salieron de ahí, pero ellos lo dieron para ellos mismos, ¿verdad? Pero imagínense usted si lo dieran aún para Dios. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas, verdad? Que mencionamos a los personajes de la Biblia, que ellos dieron su mejor esfuerzo y cumplieron sus sueños, ¿verdad? Por dar su mejor esfuerzo, por ser personas persistentes, perseverantes en lo que estaban haciendo. La diferencia es que algunos que cumplieron sus sueños para sí mismos y otros cumplieron sus sueños para Dios. Entonces vemos a un Eliseo que a lo mejor no tenía una casa del año, un carro del año, pero sí cumplió sus sueños, ¿verdad? A un Josué que a lo mejor no tenía las mejores mansiones, ¿verdad? No tenía las mejores casas, pero cumplió sus sueños, el cual estaba puesto en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entre estos dos límites, ¿verdad? Que algunos cumplen sus sueños, pero no se sienten llenos, porque recuerda que el todo para nosotros es Dios. Y otros cumplieron sus sueños poniendo la vida en Dios, y cumplieron sus sueños y aún sintiéndose llenos.
¿verdad? Entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es el meollo de todo esto? El meollo del asunto. El mejor esfuerzo. ¿Cuál es tu mejor esfuerzo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso en la primera que te caíste, te rendiste? Cuando comenzaste o quisiste aprender a andar en bicicleta, ¿acaso ni una vez te caíste? Y en la primera que te caíste ya dijiste, ya no más, ya me chollé como decimos en Nicaragua, ya me chollé la rodilla, ya me chollé la nariz, ya no puedo seguir. No. Te volviste a montar en la bicicleta y te volviste a caer. Te volviste a golpear, ahora te chollaste los codos. Pero no importó para ti, ¿verdad? Y volviste. Eso fue en tu niñez, tu infancia, hasta que aprendiste. Y aprendiste a manejar la bicicleta muy bien. Y ahora eres un experto manejando bicicleta. Y luego de eso, aprendiste a manejar moto o carro. ¿Que acaso la primera vez que se te apagó el vehículo automotriz, te rendiste? No. Seguiste hasta que pudiste manejar, aprender a controlar el pedal del clutch y el pedal del acelerador, a saber cuándo meter la velocidad. Entonces todo eso, no te rendiste, diste tu mejor esfuerzo, aunque tal vez algunas veces fracasaste, no importó para ti volverte a levantar y seguir. Entonces Dios quiere tu mejor esfuerzo, da tu mejor esfuerzo para Dios. Sí, puedes dar tu mejor esfuerzo aquí y probablemente fuiste de una de esas personas que estaban en la pobreza, o tu familia era familia que no tenía muchos recursos económicos para mandarte a estudiar y probablemente tuviste que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no tuviste mucho tiempo para, qué sé yo, para disfrutar de tu vida. A lo mejor tu trabajo era de noche, estudiaba de día o viceversa, ¿verdad? Y entonces tu vida fue cansada, pero al final obtuviste la recompensa y ya eres un ingeniero, un licenciado, un máster, qué sé yo. Y sí, ahora tienes el trabajo soñado, pero diste tu mejor esfuerzo, por supuesto, para ti. Y está bien, no está mal que des tu mejor esfuerzo para ti, siempre y cuando ese esfuerzo siempre sea dado también para Él. Recuerda, tu Creador, Él te tuvo en su mente, en su corazón, desde la fundación del mundo. Tú ya estabas planeado. Entonces tu mejor esfuerzo, dáselo a Él, porque si se lo das a Él, ese mejor esfuerzo te va a retribuir a ti también. Josué le dio su mejor esfuerzo ¿a quién? A Moisés. Pero tú me puedes decir, pero acá hace poco me está diciendo que se lo dio Dios. Claro, Moisés era puesto por Dios. Entonces lo que decía Dios se lo decía a Moisés, y Moisés se lo decía al pueblo. Es decir, era un canal, un mensajero, era un líder que compartía el mensaje porque Dios hablaba a través de Moisés. Entonces Josué le daba el esfuerzo a Moisés, que era puesto por Dios, es decir, se lo daba a Dios directamente. Indirectamente Moisés a Dios, ¿verdad? Entonces Josué estaba en la vista de Dios, y como dio su mejor esfuerzo a su Creador, sus sueños se cumplieron. Fue alguien importante en la Biblia, sin que él lo supiera. Dios lo engrandeció. A lo mejor Josué llegó un tiempo que ya no decía, no sé qué va a pasar, solamente voy a seguir firme, pero fue recompensado por Dios. Entonces tú quieres ser recompensado por los hombres o por Dios. Da tu mejor esfuerzo, claro, dalo. Al estudiar, por supuesto, dalo. Al trabajar, dalo. Al estar con tus amigos, tu familia, da tu mejor esfuerzo. En tus metas, da tu mejor esfuerzo. Pero sobre todo, que tu mejor esfuerzo sea para el de arriba. No se te olvide, primeramente Dios. Dice la Biblia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de Jesús, de la vestimenta, de lo que habías de comer, de todo lo que te iba a sustentar. Entonces, tu primer esfuerzo, que sea para Dios, que sea para las cosas buenas. Siempre mira a Dios, siempre enfócate a Dios. Recuerda a Josué, su nombre era Oseas, pero Dios a través de Moisés, Dios miró a Josué con un propósito y le puso en el corazón de Moisés, cámbiame el nombre porque este va a ser el líder que voy a usar para introducir al pueblo de Israel a esa tierra. Por favor, póngame a ese hombre, Yahvé es salvación.
Jehová es la salvación. Ese es el nombre de Josué. Yo no sé, pero si tú quieres un nuevo nombre que venga del corazón de Dios, da tu mejor esfuerzo. Si quieres una vida renovada que venga del corazón de Dios, da tu mejor esfuerzo para Él. Sé la mejor persona para Dios, no para el mundo que te rodea, no para la sociedad que te ve, sino para Dios. Sea el mejor esposo, no para tu esposa. No sea el mejor esposo para tus hijos, no para que te mire tu suegra o tu suegro. No, sea el mejor esposo para Dios. Porque si sos el mejor esposo para Dios, vas a ser el mejor esposo para todas las personas que te rodean. Dios te va a engrandecer y van a decir: ve, se consiguió un buen esposo, ve, se consiguió una buena esposa, ve, se consiguió un buen trabajador. Porque si tú das tu mejor esfuerzo para el de arriba, entonces las demás personas lo van a notar. ¿Por qué? Porque Dios te va a engrandecer. Dios nunca te va a humillar si tú te lo humillas a Él. Dice que Dios ama al humilde, enaltece al humilde. Entonces Josué fue humilde, pero después fue enaltecido por Dios. Sé lo mejor para Dios, tu mejor esfuerzo para Dios, y Dios te va a recompensar. Espero que te haya bendecido. Recuerda, tu mejor esfuerzo sea para aquel que te dio la vida, para aquel que te creó y que te dio un propósito, el cual va a ser cumplido en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tu comunidad, en tu país. Dios te siga bendiciendo. Vamos a orar, ¿verdad? Para que Él siga dándonos más sabiduría y podamos descansar en paz y siempre darle lo mejor a Él. Te invito a que oremos, ¿verdad? Si es primera vez que me estás viendo, pues te doy la gracia y espero que Dios te bendiga. Amantísimo Señor que estás en el cielo, gracias Padre Santo por esta palabra que tú nos has dado, porque nos has enseñado hoy, Señor, porque de parte de tu corazón ha venido, Señor, este mensaje. Que el mejor esfuerzo sea para ti, Señor. Que nuestro corazón se esfuerce, que nuestra mente se esfuerce, que todo nuestro ser se esfuerce y sea lo mejor, pero para ti, Señor. Oh, te queremos dar solo lo mejor a ti, como Josué, Señor. Fue un servidor primeramente y dio lo mejor de sí allí donde estaba, en lo poco, Señor, donde él tenía, y luego tú lo pusiste en lo mucho por su fidelidad. Así también nosotros, Señor, seamos fieles en lo poco, ahí, Señor, donde a lo mejor, digamos, no estamos siendo útiles, pero aún así seguimos siendo fieles. Tú nos pondrás, Señor, como lo dice, en lo mucho. Oh, Señor, te pido por las personas que están viendo o verán, Señor, este mensaje y aprenderán de ti, Señor. Sea bendiciéndole su vida, Señor. Bendice su hogar, Señor. Bendice su trabajo, su matrimonio, su familia, Señor. Su comunidad, Señor. Y ellos sean también, Señor, dando su mejor esfuerzo para ti. Aquellos, Señor, que aún no te han reconocido, Señor, puedan aceptarse en su corazón, Señor, y tú puedas entrar a ellos, Señor, y morar, Señor, en sus vidas. Bendíceles, guárdeles, protégele y dale, Señor, cada día amor del bueno, amor que viene de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz del Señor Jesucristo reine en sus corazones, sus familias, sus hogares, sus vidas. Que Dios le bendiga. Da tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Nos vemos. Hasta luego. Bye.